Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Celebramos este 29 de abril del 2013 el Día Internacional de la Danza, instaurado en 1982 por el Comité de Danza Internacional del Instituto Internacional del Teatro y la UNESCO en conmemoración al natalicio de Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García de Desarrollos y Proyectos en Internet. Comenzamos el breviario de Arcano Informa, el análisis de Arcano Político de su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, comenta esta mañana desde la Ciudad de México: impunidad es el signo de los tiempos para los 122 periodistas mexicanos asesinados en 13 años. Y a las 11 horas del 28 de abril, primer aniversario de la ejecución en Jalapa, Veracruz, de Regina Martínez de la revista Proceso, se protesta y se exige justicia ante la Secretaría de Gobernación y en otras entidades del país. La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, subrayó: desde que se agudizaron las agresiones a periodistas e instalaciones de medios de comunicación, precisamente en la docena trágica del panismo en el poder, de acuerdo a los monitoreos puntual y preciso del gremio organizado del 2000 a la fecha, lamentamos un saldo trágico de 122 homicidios, 104 periodistas, 9 trabajadores de la prensa, 7 familiares, 2 amigos de comunicadores y un civil, además de 20 desapariciones forzadas pendientes de resolver. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos comparten desde San Luis Potosí que advierten los masones mexicanos signos de que se repitan las condiciones sociales de la revolución de 1910 y llaman al presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, a recoger las verdaderas propuestas ciudadanas en el Plan Nacional de Desarrollo sin el filtro de los políticos. Jaime Chalita Sarur, presidente de la Federación de Logias Mexicanas, expresó sus dudas de que en las reuniones presidenciales organizadas por los gobernadores estatales para delinear el Plan Nacional de Desarrollo se plasmen realmente las propuestas de la ciudadanía. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, tenemos en la Ciudad de México, la capital de la República, son invisibles los niños para el Estado mexicano. 30,000 niños mueren al año antes de cumplir 12 meses por falta de atención. Cifras dramáticas registradas por las organizaciones Save the Children y la Alianza por los Derechos de los Niños. México, señalan, está reprobado al carecer de políticas públicas para la atención de los infantes, especialmente de 0 a 5 años. Un diagnóstico severo en la víspera de celebrar el 89º Día del Niño instituido en México desde 1924 para mostrar una sintonía retórica con el mundo. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que afecta a unos 215 millones de niños en el mundo la desprotección social. Las políticas de protección social pueden tener un papel crucial en la lucha contra el trabajo infantil, que en la actualidad pues afecta a 215 millones de niños en el mundo, refleja un informe del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México: en México el maltrato infantil es socialmente permitido y coloca a más de 39 millones de niños y adolescentes, 35% de la población del país con menos de 18 años, en situación de vulnerabilidad. Los hogares donde se les debería proveer seguridad emocional, alimentaria, jurídica y económica constituyen el
el escenario principal de la violencia referida, señaló Silvia Solís San Vicente de la Escuela Nacional del Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos prepararon desde la capital azteca, la Ciudad de México. Adelantó el presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, a Telesur, que en el marco de la visita del presidente de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, del 2 al 3 de mayo, se buscará priorizar los temas de seguridad, comercio, mayor integración y sobre todo lo que tiene que ver con la reforma migratoria que actualmente se discute en el Congreso de ese país. Ya tienen planchado el acuerdo que únicamente nos darán atolito con el dedo. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos preparó. Lanzó este lunes Naciones Unidas la iniciativa Reto del Hambre Cero en Asia y el Pacífico, con un llamado a los gobiernos y a los sectores agrícola, científico y de negocios, así como a la sociedad civil y a los consumidores, a acabar con este flagelo del siglo XXI, el hambre. México también es miembro del Pacífico. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la capital de la República, la Ciudad de México, termina el 30 de abril el segundo periodo de sesiones de la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados. El PAN observa reformas trascendentales. Para el PRD, los acuerdos deben convertirse en hechos. El PRI dice que se sentaron las bases de la modernidad, viendo hacia atrás en el tiempo de don Porfirio Díaz. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que enfatizó la secretaria general del Consejo Nacional de Población de México, Patricia Chemor, durante su discurso en la sesión plenaria, el compromiso de su país con las recomendaciones de la conferencia internacional celebrada en El Cairo en 1994. Una cosa es el compromiso y otra cosa es que lo cumplan. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dicen: ¿Obama, actor? Sí, en un video cuyo protagonista es él mismo y que ha sido difundido durante la cena anual con periodistas en Washington este 28 de abril, cita obligada donde se mezclan el humor y las pullas. Barack Obama evocó también los hechos trágicos como el atentado de Boston. Pasamos al arcano de Salud es Vida con nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas. Él nos comparte que los países y territorios que participan este año en la semana de vacunación en las Américas han adquirido la mayor parte de las vacunas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. No gastaron. Nuestra compañera Blanca Peña Méndez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos tiene una luz en el túnel. Acaban de inventar 2 estudiantes africanos un jabón que sirve como repelente del mosquito de la malaria. Este nuevo producto, que está en vías de ser aprobado por las autoridades sanitarias, llegará al mercado en 2014, un año antes del límite establecido por la Organización Mundial de la Salud para alcanzar el objetivo de reducir los casos de malaria al 75%. En el arcano de Latinoamérica, nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de Radio Naciones Unidas, nuestra asociada, nos comenta: desnutridos 7 millones de niños latinoamericanos. Dijo Etarin Caucin, directora general del Programa Mundial de Alimentos, que hay avances significativos en la lucha contra el hambre al reducir en 16 millones los hambrientos en la zona. Nuestro compañero Rafael Morán, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que en El Salvador, donde el aborto es penado con cárcel, el caso de Beatriz, cuyo embarazo pone en peligro su vida, y la del feto, volvió a desatar una polémica en torno al llamado delito del aborto. Las asociaciones feministas piden un cambio de legislación, mientras que los sectores conservadores denuncian un uso político del caso. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, con información de la emisora amiga estadounidense La Voz de América. Le preparamos: imputó la Fiscalía General de Venezuela al estadounidense de 35 años, Timothy Haller,
Tracy, quien, según el neoyorquino Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, es un documentalista, productor y consultor de cine y televisión en California, está encausado como espía que apoya a la oposición. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que desestimó el líder de la oposición, Enrique Capriles, el análisis del desarrollo del proceso electoral planteado el sábado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, a quien Capriles acusó de recibir órdenes del oficialismo. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dicen que sostuvo el presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, que el líder opositor venezolano, el judío converso, Enrique Capriles Randowski, es un golpista al haber apoyado el derrocamiento del fallecido mandatario Hugo Chávez Frías en 2002, según una entrevista con la cadena CNN difundida el 28 de abril. De la mesa de redacción IBKE Radio Mundial de Venezuela nos dicen que está descartada la posibilidad de repetir las elecciones, dijo el ministro de Comunicaciones Ernesto Villegas a un periódico francés. Y Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos cambia de tema. Valora de forma muy positiva la organización ONU Mujeres el acuerdo de la Comunidad Andina para establecer indicadores que permitan medir la participación política de las mujeres en esa región. En el arcano del mundo, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos dice que salió ileso Wael al-Awlaki, primer ministro sirio, de la explosión de una bomba que destruyó su automóvil y mató a su guardaespaldas en un barrio fuertemente custodiado de la capital siria. El funcionario había sido nombrado en 2012 en reemplazo de Riyad Hijab, quien había protestado por la violenta represión de la rebelión que sacude Siria desde marzo del 2011. Y mientras tanto, nuestra compañera Paula Estañol, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que sube la tensión en Irak. 200 personas murieron durante la semana pasada en una ola de ataques sectarios y los atentados no cesan. Este 27 de abril, el primer ministro iraquí, Nouri Maliki, advirtió sobre los peligros del conflicto sectario en Irak. Se trata del mayor episodio de violencia desde el retiro de las tropas estadounidenses en 2011. Por ello, Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que llamó Martin Kobler, representante especial de la ONU para Irak, a la mesura y al diálogo, tras los recientes enfrentamientos que han dejado decenas de muertos y centenares de heridos en ese país. La mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional pues nos reporta algo trágico: decenas de heridos en una explosión en Praga. Más de 40 personas resultaron heridas luego de una deflagración ocurrida en un edificio del centro histórico de la capital checa. No descartan que haya muertos. Las autoridades privilegian de momento la hipótesis vinculada a una fuga de gas. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le compartimos que arrestaron el domingo alrededor de las 15 horas 5 minutos tiempo local las autoridades de Bangladesh a Sohel Rana, dueño del edificio que se derrumbara hace un par de días, dejando a más de 300 muertos y cientos de heridos, casi la mayoría trabajadores textiles. Sobre este tema, nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos dice que manifestó gran tristeza Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, por la pérdida de vidas y la cantidad de heridos como resultado del colapso de una fábrica de ropa en la periferia de Dhaka, capital de Bangladesh. La mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comparte que 2 policías heridos, uno de ellos con pronóstico reservado, así como el ejecutor de los disparos lesionados, fue el resultado del sorpresivo tiroteo registrado este domingo 28 de abril por la mañana frente al Palacio Chigi en Roma, a 1 kilómetro del lugar donde se realizaba la investidura del nuevo e inédito gobierno italiano. Por cierto, nuestro compañero Carlos
Carlos Herranz, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que en Italia, el hasta ahora vicesecretario del Partido Demócrata, Enrico Letta, se ha comprometido a encabezar el próximo gobierno del país. Presentó este 29 de abril el programa de su coalición gubernamental ante la Cámara de Diputados. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, le tenemos que una parte de los 15.000 funcionarios que serán despedidos en Grecia están vinculados a casos de corrupción, pero la ley que aprobó el Parlamento griego, que aprobó este 28 de abril, también concierne la supresión de numerosos puestos. Los empleados públicos rechazan una medida que atenta, según ellos, contra el estado de providencia. Y pues este tema lo aborda nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que también nos comparte en la economía del día. François Hollande recibe el llamado Libro Blanco de la Defensa sobre los recortes en el presupuesto de la defensa francesa, y mientras que la Comisión Europea publica un informe sobre la fiscalidad en la Unión Europea. Nuestra compañera Florencia Valdés, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que Francia no logró salvarse de la crisis que ha afectado a Europa desde 2008. El desempleo sigue aumentando al mismo tiempo que la pobreza y las desigualdades, e incluso la clase media no está a salvo de este proceso. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comparten que el debate en Francia sobre las políticas de austeridad para superar la crisis económica se han crispado en torno al papel que está desempeñando Angela Merkel, la gobernante alemana, al impulsarla. Los socialistas atacan personalmente a la jefa de gobierno alemán, mientras que la derecha estima que el partido de Hollande está buscando chivo expiatorio. Ya que hablamos de Angela Merkel, pues la tercera fuerza política alemana, Die Grünen, los verdes, lanzaron este sábado una ofensiva contra la política del gobierno de Angela Merkel, concretando una alianza con los socialdemócratas del SPD. En el horizonte, una ligera esperanza de poder derrotar en septiembre en las urnas al gobierno saliente conservador liberal. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, le tenemos que los mismos que el 2008 eran apuntados con el dedo flamígero como los culpables de la crisis económica en Islandia, ¿qué cree usted?, volvieron al poder. En el arcano multimedia, nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que la sociedad de seguridad Symantec difundió recientemente su informe anual, en el cual alerta sobre el crecimiento significativo de los ciberataques, las principales víctimas siendo las pequeñas y medianas empresas, el sector industrial y la propiedad intelectual. En el arcano del arte y la cultura, nuestro compañero Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que la retrospectiva de Paul Callain en el Museo de Arte Moderno de París y el Centro Cultural Saint-Catherine resalta el arte subversivo y militante del artista estadounidense Keith Haring. Alrededor de 250 obras permiten explorar la dimensión política y social del trabajo del estadounidense. En el arcano deportivo le comentamos desde la Ciudad de México que disputan el liderato de la clasificación general del Clausura del fútbol mexicano con 32 puntos América, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Atlas con 25 puntos, el Santos Lagunas y el Monarcas Morelia con 27. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos dicen desde la Ciudad de México que amaneció de líder en el top 10 del goleo individual del Clausura 2013 del fútbol mexicano el ecuatoriano Cristian Rogelio Benítez Betancourt con 12 anotaciones para su América. Mientras tanto, nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que Argentina vivió uno de los momentos más esperados e importantes en la relación con el mundo del boxeo. El púgil Sergio Maravilla Martínez
venció por puntos en fallo unánime al británico Martin Murray. Pasamos inmediatamente a la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, en donde nuestra compañera Juana Díaz González, del Servicio Meteorológico Nacional de México, pronosticó lluvias moderadas a fuertes sobre el noreste, oriente, sur y sureste del país. Les esperamos alrededor de las 14 horas en su noticiario Arcano Informa. No nos falle.